En realidad, no, bueno, por razones, no sé, trabajo de mi padre, yo nací en Santiago, mi padre vivía en Cisternas en esos momentos, pero yo llegué aquí a San Bernardo como de un año de edad, más o menos, porque mi familia, o sea, la familia paterna, digamos, era de aquí de San Bernardo. Y él volvió a su casa paterna. ¿No? Tengo que decir que mi mamá falleció al poco tiempo de nacer yo, entonces él con 6 hijos, viudo muy joven, volvió a la casa paterna aquí y mi tía Adelina se hizo cargo de nosotros, digamos. ¿Ya? Así que siempre he vivido aquí en San Bernardo y tengo mis raíces aquí en San Bernardo. Todo es muy distinto, pero no con nostalgia, la verdad. O sea, la nostalgia en realidad es más que nada por el hecho de la tranquilidad, ¿no? Por el hecho de ser un pueblo más que nada. Una vida que se llevaba una vida de pueblo, ¿m? No de ciudad. Es decir, por ejemplo, el comercio cerraba al mediodía, ¿ya? Y por lo tanto, entre la 1 y las 4 de la tarde, digamos las 3 de la tarde, no había nada. Y después volvía a abrir el comercio a las 3 de la tarde y volvía el movimiento, digamos, ¿ya? Más que nada eso yo diría. Lo otro, bueno, es lo propio de la modernidad, ¿no? Pues del cambio de la modernidad, pero sí echo de menos, digamos, esa vida de pueblo. Creo que eso es lo que más se ha perdido aquí. Bueno, pues, a mí me gustó la historia. Yo estudié aquí en el liceo, estudié en la escuela 7, ¿ya? Y después en el liceo de hombres en ese tiempo. Hoy día el liceo Fidel Pinochet Lebrun. En sexto humanidad tuvo muy buen, siempre me gustó la historia, pero en sexto humanidad tuvo muy buen profesor de historia, don Andrés Orrego Mate. Y yo creo que de ahí me vino el entusiasmo. Además que participé en un concurso histórico ese año, concurso organizado por lo que se llamaba el Voto Nacional O'Higgins, que ya hoy día no existe, que fue sobre la batalla de Maipú. Y yo concursé, fue un concurso nacional, escolar, y obtuve el primer premio ahí en ese concurso. Fue mi primer premio que obtuve en un concurso escolar. Y entonces de ahí ya me entusiasmé por la historia, entré al pedagógico a estudiar historia para ejercer como profesor de historia. Eso por una parte. Y por otro lado, que como decía yo, mi familia tenía sus raíces aquí. Quien llegó aquí a San Bernardo fue mi abuelo, Gerardo Besoín, antes de 1900. No sabría decir cuándo, en realidad no tenemos certeza cuándo llegó aquí a vivir, eh, pero él fue una persona muy destacada aquí en San Bernardo. ¿Ya? Fue regidor, o sea, lo que hoy día sería un concejal de la municipalidad en 2 periodos. Eh, Participó en muchas actividades, fue uno de los iniciadores de la Sociedad de Socorros Mutuos de San Bernardo, que todavía existe, una de las instituciones, o quizás la institución más antigua de aquí de San Bernardo. Eh, Fundó un periódico, la Opinión, que después mantuvieron sus hijos, en fin, tenía una trayectoria. Y yo entonces en mi casa, desde niño, escuché las conversaciones de mi padre, de mis tíos, sobre personajes antiguos de San Bernardo, ¿sí? Don Fidel Angulo, don Emiliano Figueroa Larraín, don Jorge Valdivieso Blanco, en fin, numerosos personajes aquí. Y entonces, de ahí que me fui interesando, digamos, por la historia de San Bernardo y sus personalidades. Fue muy conocido durante harto tiempo, sí. Desgraciadamente no pasó más de ser un slogan nomás, porque ya definitivamente no es la ciudad del futuro. El problema de San Bernardo es que estamos muy cerca de Santiago. Entonces Santiago nos absorbe, pues nos ha absorbido. Y eso es un problema que se viene planteando desde hace mucho tiempo atrás. No es un problema que haya descubierto yo, ni mucho menos. ¿Ya? Hay escritos en los años 50 que hablan del peligro, digamos, que está teniendo, que San Bernardo está siendo absorbido por Santiago. ¿Mm?
Entonces, ese ha sido el principal problema. Eso impide que se desarrolle con vida propia, que San Bernardo tenga un desarrollo de vida propia, como por ejemplo podría por tenerlo hoy día Rancagua o qué sé yo, cualquier ciudad. Hablemos de ciudades pequeñas aquí o medianas, digamos, de aquí de la zona central de Chile, San Fernando, Curicó, etcétera. Yo creo que sí, yo creo que sí, sí. Existe la ciudad San la identidad de ser San Bernardino, sí. Bueno, en dos sentidos. La maestranza empieza a funcionar en 1920, ¿no? Eh, pero ya, por supuesto, los estudios se empiezan a hacer ya a fines del siglo XIX. Eh, en el siglo XIX San Bernardo fue una ciudad, diríamos, de carácter aristocrático, ¿no? En el que las familias aristocráticas venían a veranear aquí a San Bernardo, pues no se acostumbraba a veranear en la playa, eso va a ser una costumbre que va a venir con el siglo XX. Por lo tanto, en el siglo XIX que se decía que San Bernardo era un lugar con un aire más fresco y por lo tanto entonces la gente de la aristocracia venía aquí a veranear aquí a San Bernardo. ¿Ya? Y de hecho muchos tenían sus propiedades o arrendaban propiedades para venir a pasar el mes de febrero, por decirlo, aquí en San Bernardo. Y esa temporada veraniega terminaba con un carnaval, que eran los carnavales que se usaban, que se hacían en esos años, ¿ya? Y eso marcaba más o menos alrededor del 20 de febrero, más o menos el fin de la temporada veraniega, de ir a veranear a la playa, a Viña y a Cartagena, que son los primeros balnearios que aparecen, ¿no es cierto? Se abandona un poco San Bernardo entonces en ese sentido. Y por otro lado aparece entonces la maestranza con una gran cantidad de trabajadores que llegan aquí a San Bernardo en primer lugar porque no existían aquí en la región, bueno, lo que hoy día digamos la región metropolitana, no existían trabajadores ferroviarios, entonces son traídos principalmente del sur, de Temuco y otros lugares. Y se instalan aquí en San Bernardo y se instalan las primeras poblaciones de maestrancinos. Ahora, la maestranza va a llegar a ser sin duda un centro que va a marcar la vida sanbernardina en muchos aspectos, ¿ya? En primer lugar, por la cantidad de trabajadores que tuvo la maestranza, ¿no es cierto? El comercio, por ejemplo, se vio favorecido enormemente con la llegada de la maestranza. El día de pago de los maestrancinos era un día que todos los comerciantes se sobaban las manos, por decirlo así, ¿no? Por otro lado, también marca el fin de la época, de lo que yo llamo también la época de oro de la cultura en San Bernardo. No olvidemos que más o menos entre 1900 y 1925, San Bernardo fue un centro literario importantísimo aquí en el país, literario y artístico, porque justamente una de las cosas también que se valoraba de San Bernardo era su tranquilidad y, insisto, su cercanía a Santiago. Era un pueblo tranquilo, pacífico, ¿ya? Por lo tanto, ideal para un escritor, para un pintor, para un músico, en fin, alguien que quisiera crear, ¿no es cierto? San Bernardo era ideal. Y de hecho va a ser el centro literario, ¿no es cierto? Principalmente con la figura de Manuel Magallanes Moure, que llega a vivir aquí a San Bernardo, él era de La Serena, llega a vivir aquí en 1901, si no me equivoco, y fallece en 1924. Otra de las personalidades importantes es don Francisco Zapatalillo, profesor de francés del Instituto Pedagógico, que también llega a San Bernardo, él era de Talca, también llega hacia la misma época de San Bernardo y curiosamente también fallece en 1925. ¿Ya? Entonces, eso marca también el fin de una época. ¿Por qué? Otro de los escritores que llega a vivir, Baldomero Lillo. Baldomero Lillo fallece en 1923, aquí en San Bernardo. ¿Ya? Entonces,
esta época entre 1900 y 1925, digámoslo así, fue una época de gran esplendor. Estuvo la colonia tolstoyana, dirigida por Augusto Dalmar. ¿Mm? La colonia tolstoyana implicaba que venían, justamente era una reunión de artistas, de escritores, pintores, músicos. Ellos se reúnen en esta colonia tolstoyana aquí en San Bernardo, porque es un, como lo va a decir Fernando Santibán, es un pueblecito casto y perfumado. Yo diría que el primero que se interesa por la historia de San Bernardo es un señor que se llama Narciso Castañeda, en el siglo XIX, 1870 estamos hablando. Narciso Castañeda era un joven en esos años de 1870, fue secretario de Benjamín Vicuña Maquena. Y él participó en varias actividades aquí del progreso de San Bernardo, junto a otros jóvenes de la época. ¿Ya? Bueno, finalmente se produce la Guerra del Pacífico, ¿no es cierto? Y él es uno de los que forma parte y organiza el Batallón Victoria que va a ir, ¿no es cierto?, a la guerra. Bueno, de vuelta ya en la guerra, ya en el siglo XX, él empieza a escribir una serie de recuerdos, porque él es de una familia, y quizás la única que se conserva hoy día, originaria de San Bernardo, de los orígenes, porque su padre había sido amigo de don Domingo Izaguirre, del fundador de San Bernardo. Entonces él tenía recuerdos incluso del fundador de don Domingo Izaguirre, que publicó en periódicos y que yo he reproducido en la historia de San Bernardo. ¿Ah? Él publicó, por ejemplo, la fundación de San Bernardo es el 9 de febrero de 1821, ¿no es cierto? Bueno, en alguna época, hacia 1900 o 1910 o 20, se empezó a celebrar el día 12 de febrero, ¿ya?, como la fecha de fundación de la ciudad. Y él empezó una campaña en los periódicos de la época para decir, no es el 12 de febrero, es el 9 de febrero, hay que celebrarlo el 9 de febrero. Este que triunfó, ganó, digamos, y volvió a hacer la costumbre de celebrarlo el día 9 de febrero y no el 12, como erróneamente se había empezado la costumbre a hacer. Bueno, ese es el primero, como digo yo, que se interesa por la historia de San Bernardo. Después viene don Mario Arroyo, que en los años 60, 1960 más o menos, él era abogado, juez de policía local aquí en San Bernardo, pero fue un hombre dedicado a las letras, poeta principalmente, y él escribió acerca de principalmente recuerdos de su época, ¿ya? De su juventud, digamos, aunque él también es una persona que llega a San Bernardo. Si pensamos, San Bernardo está hecho de gente que en algún momento llega aquí a la ciudad y sus descendientes quedan aquí y van formando familias, ¿ya? Todas las familias llegaron en algún momento aquí a San Bernardo, los Elwin, por decir. Estas dos personas son, yo creo, las iniciadoras de lo que es la historia de San Bernardo, don Narciso Castañeda y don Mario Arroyo. Ahora, yo con mis estudios de historia, por supuesto como profesor de historia, ya uno más o menos lo prepara como para investigar, yo he hecho un trabajo más, diríamos, más científico, por decirlo de alguna manera, ¿no es cierto?, más profesional, quizás, en el sentido de dedicarme ya con un ojo de historiador a la historia de San Bernardo y unir todas estas cosas que estaban así como dispersas, ¿no es cierto?, unirlas en torno a una visión general, digamos. Bueno, sí, claramente si pensamos en la parte urbana propiamente tal, no había nada. Aquí no había nada, ¿ya? Eso surge a raíz de los canales del Maipo, ¿ya? Y la creación primero, ¿no es cierto?, del canal del Maipo, que hoy día es lo que conocemos como el canal San Carlos, que lleva aguas del río Maipo al río Mapocho, ¿ya? Y de ahí surgen otros canales, y eso va a hacer que esta zona, que era un peladero absoluto,
empieza a ser una zona de vida agrícola, ¿ya? Útil, digamos, para la agricultura y para el asentamiento, digamos, de las personas, y aquí se funda esta villa. Pero en los alrededores, ¿no es cierto?, específicamente en las cercanías del río Maipo, sí había población indígena, ¿no es cierto? Y, digamos, hasta hoy día se conservan restos allí. Bueno, partiendo por eso que está el Pucará del Cerro Chela también, ¿no es cierto? Porque los incas cuando llegan aquí, ¿no es cierto?, instalan ese Pucará que originariamente se pensó que era una fortaleza, hoy día se piensa que es una huaca, o sea un centro ceremonial, más que fortaleza militar, un centro ceremonial, ¿ya? Entonces, de ahí que ya, como digo, los picunches y anteriormente, de acuerdo a algunos hallazgos arqueológicos, habría habido existencia, digamos, desde los primeros pueblos que se asentaron aquí a orillas del río Maipo. Mire, a ver, yo soy un hombre formado en la educación pública, la antigua educación pública, como le decía, me formé en la escuela 7, en el Liceo de Hombres, en el Instituto Pedagógico de la Universidad de Chile. ¿Ya? Eh, para mí, la decadencia de la educación de la que tanto se habla hoy día parte con la municipalización. ¿Ya? Parte ahí, con la municipalización, porque la idea era eliminar al Estado de todas las actividades, en fin. Bueno, pero el hecho es que la municipalización no ha significado que se establezcan criterios educativos propios de cada comuna o de cada zona, como supongo que a lo mejor podría haber sido el objetivo, a lo mejor, de la municipalización, ¿ya? Nunca ha habido aquí una política educativa a nivel de la comuna. La Corporación de Educación no ha hecho más que administrar buena o malamente los colegios, ¿ya? Y nada más. O sea, y hoy día lo vemos que está muy malamente porque tiene una deuda tremenda y un conflicto con los profesores, en fin, ¿no es cierto? Entonces, nunca ha habido, como digo, una política educativa a nivel de la comuna y por lo tanto nunca ha habido un interés por incorporar la historia de la comuna dentro de los planes de estudio, como debiera ser verdaderamente. San Bernardo tiene una historia muy rica, pero eso los jóvenes, los alumnos, salvo contadas excepciones de algunos profesores que se interesan, pero en forma individual, ¿no es cierto? No como política del municipio, sino que en forma individual se interesan y hacen que sus alumnos se interesen a su vez por investigar acerca de la historia de San Bernardo. La tercera edición de este libro de la historia de San Bernardo, que mantiene la misma estructura, por decirlo así, de la primera y la segunda ediciones. La primera y la segunda en realidad parecieron muy cercanas, en los años 90, ambas. Esta tercera edición, sobre todo, incorpora nuevos estudios, porque una de las cosas bonitas que ha surgido aquí en San Bernardo es que ha surgido muchos historiadores jóvenes. Ellos han hecho estudios sobre diferentes aspectos de San Bernardo, ellos y otras personas más. Y entonces me parecía importante incorporar esos estudios. Por ejemplo, en el caso, como yo lo decía recién, en el caso de la arqueología, los primeros estudios que se hicieron sobre el Pucará de Chera los hizo Rubén Steberg, ¿ya? Arqueólogo, investigador, y él planteó la idea de esta fortaleza militar, ¿cierto?, Pucará. Sin embargo, los nuevos estudios realizados por el mismo Steberg
y por otros arqueólogos como Patricio Bustamante, por ejemplo, han llegado a la idea de que más que una fortaleza, como decía recién, es un centro ceremonial, o fue un centro ceremonial, una huaca. Hoy día se tiende a hablar entonces de la huaca del Cerro Chena más que del Pucará del Cerro Chena. ¿Ya? Y así, hay otros estudios, por ejemplo, sobre la maestranza, que han sido muy interesantes. El mismo estudio sobre el paso de el planeta Venus sobre el Sol, ¿no es cierto?, que causó un interés científico mundial, hacia 1882, si no me equivoco, y que tuvo a San Bernardo como centro de esas investigaciones. Entonces, era necesario incorporar todo eso, actualizar todo eso. Y eso es lo que yo he tratado de hacer, ya manteniendo, como digo, el esquema del libro, el esquema de la historia de San Bernardo. No, es un problema, sin duda, el abandono de los monumentos, por ejemplo. Decíamos, el caso de la estación de ferrocarriles. Yo no entiendo por qué Ferrocarriles no utiliza ese edificio y utiliza y construyó otras cosas ahí que cuando la línea férrea sigue pasando por ahí, ¿no es cierto? Y eso está simplemente deteriorándose, porque sin uso se deteriora por el tiempo, se deteriora solo por el tiempo. En cambio, si tuviera uso, se conservaría más, ¿ya? No entiendo por qué los ferrocarriles no la utilizan. En estos momentos yo estoy en una campaña para restituir la espada del monumento de Bernardo Higgins. Ese monumento fue vandalizado durante el llamado estallido social de octubre del 2019, ¿no es cierto? Y a algunos se le ocurrió nada mejor que romper la espada del general O'Higgins, que es el inspirador, como dice el monumento ahí, el inspirador de la fundación de San Bernardo, y que San Bernardo lleva el nombre de él, obviamente. Y resulta bueno, esa espada la sacaron, pero la tiraron ahí, y quedó botada, y ha estado guardada durante todo este tiempo. Han pasado 3 alcaldes y ninguno ha hecho nada. Bueno, yo estoy en campaña ahora para que se restituya, y espero que pronto podamos verla nuevamente, la espada puesta en su lugar ahí en ese monumento. El desafío más importante es poder lograr mantener la identidad de San Bernardo. Que en 50 años más podamos decir que San Bernardo sí tiene identidad, ¿ya? Que se mantiene, ¿no es cierto?, como un pueblo, como una ciudad pequeña, digámoslo así, pero como un pueblo distinto de Santiago, que tiene una vida propia, distinta de la de Santiago. Yo creo que me gustaría que en 50 años más se pudiera decir que sí, que San Bernardo tiene vida propia, que San Bernardo sigue manteniendo una vida distinta de la gran capital.